Se rió mientras firmaba, completamente seguro de que yo dependía de él y convencido de que, al salir de esa sala, no me quedaría nada. Todo ocurrió en silencio, con los papeles sobre la mesa y una sonrisa de desprecio cruzándole el rostro, como si ya me hubiera borrado de su vida sin esfuerzo alguno, mientras yo respiraba hondo y me mantenía firme, sin gritar ni suplicar, porque en ese instante entendí algo que cambiaría todo. 3 días después del divorcio, cuando tuvo frente a sus ojos los documentos reales y la verdad que había ignorado, no pudo ni mirarme, y fue ahí cuando quedó claro que la humillación casi siempre nace de la ignorancia y de la falsa sensación de poder. Subestimarme fue el error más caro que pudo cometer, y si quieres saber qué pasó durante esos 3 días y por qué todo se le vino abajo, quédate conmigo, porque esta historia apenas comienza. Durante años llevé una vida que, desde afuera, parecía normal y hasta estable, con un trabajo constante, horarios claros y responsabilidades que cumplía sin falta, creyendo que eso bastaba para sostener una relación y un hogar. Cada mañana salía temprano, regresaba cansada, organizaba cuentas, hacía planes sencillos para el futuro y repetía la misma rutina convencida de que el esfuerzo silencioso también tenía valor, aunque pocas veces fuera reconocido. Nunca fui de lujos ni de excesos, prefería la tranquilidad de saber que todo estaba en orden, que las cuentas se pagaban a tiempo y que, al menos en teoría, caminábamos en la misma dirección. Con el paso del tiempo empecé a notar que mi papel dentro de la casa se volvía invisible, como si mi aporte fuera automático, y por eso mismo, fácil de ignorar. Mi trabajo era visto como algo menor, mis decisiones eran cuestionadas con sonrisas disfrazadas de bromas y mis opiniones se escuchaban solo cuando coincidían con lo que otros querían oír. Aún así, seguí adelante, convencida de que la estabilidad se construye con paciencia y de que no todo tiene que ser reconocido en voz alta para ser real. Los días transcurrían entre responsabilidades, llamadas, pendientes y silencios largos que nadie parecía notar, mientras yo asumía cada carga como parte natural de la vida adulta. Sabía que podía perder muchas cosas si algo salía mal, no solo un matrimonio, sino la seguridad emocional que había construido durante años, la rutina que daba sentido a mis días y la falsa calma de creer que todo estaba bajo control. Aún así, nunca imaginé que alguien pudiera confundir mi discreción con debilidad, ni que el respeto se desvaneciera tan rápido frente a la idea equivocada de que yo no tenía nada propio. Poco a poco comenzaron pequeños gestos que no supe interpretar al principio, comentarios sueltos, miradas que duraban más de lo normal y un tono distinto al hablar de dinero y decisiones importantes, como si mi voz ya no contara igual. Algo se sentía fuera de lugar, aunque no lograba ponerlo en palabras, y esa sensación extraña empezó a acompañarme incluso en los momentos más cotidianos, dejando claro que la rutina que conocía estaba a punto de romperse. Poco después de la firma, el ambiente que antes parecía estable comenzó a volverse incómodo de una manera difícil de explicar, como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto más pesado y cada movimiento fuera observado con atención. Las conversaciones cambiaron de tono sin previo aviso, las decisiones dejaron de compartirse conmigo y una sensación constante de estar fuera de lugar empezó a instalarse, todo sin discusiones abiertas ni escenas claras, solo a través de gestos, silencios largos y comentarios que parecían inofensivos, pero que poco a poco iban marcando distancia. Una tarde, mientras revisaba documentos y trataba de ordenar mis ideas sobre lo que vendría después del divorcio, noté que alguien había tocado mis cosas sin preguntar, moviendo papeles, abriendo cajones y opinando sobre cada detalle con una naturalidad que me descolocó. No hubo gritos ni reclamos directos, solo observaciones disfrazadas de preocupación, frases suaves cargadas de juicio y una actitud que dejaba claro que estaban evaluando mi capacidad para seguir adelante por mi cuenta. Respondí con calma. Elegí no confrontar y preferí mantener la paz, convencida de que reaccionar en ese momento podía empeorar una situación que ya era frágil. Con el paso de los días, esas pequeñas invasiones comenzaron a repetirse y cada una traía consigo la misma idea, la suposición constante de que no sabría manejarme sola, de que tarde o temprano cometería un error y de que mi estabilidad dependía de otros. Los comentarios sobre dinero se volvieron más frecuentes. Las preguntas dejaron de ser casuales y ciertas decisiones empezaron a tomarse como si mi opinión ya no tuviera peso, creando una presión silenciosa que buscaba debilitar mi seguridad sin hacerlo de forma evidente. Aún así, seguí actuando con cuidado, midiendo cada palabra y tratando de proteger lo poco que quedaba de equilibrio emocional. La incomodidad alcanzó otro nivel cuando entendí que ya no se trataba solo de observar o criticar desde lejos, sino de marcar territorio y preparar algo más grande. La forma de hablar cambió, los límites comenzaron a borrarse y la sensación de que alguien esperaba verme fallar se volvió imposible de ignorar.
Algo claramente se estaba moviendo bajo la superficie, una intención que todavía no lograba ver completa, pero que empezaba a sentirse peligrosa, dejando claro que aquella calma aparente solo era el inicio de un conflicto mucho más serio. Con el paso de los días, la tensión que antes se sentía como algo difuso empezó a tomar forma en acciones claras que ya no podían explicarse como coincidencias ni malos entendidos. Cambios pequeños comenzaron a alterar mi rutina sin previo aviso, horarios modificados, decisiones tomadas a mis espaldas y comentarios lanzados como si fueran consejos, pero con un fondo evidente de control. Todo ocurría de manera gradual, casi imperceptible al inicio, como si la intención fuera acostumbrarme a ceder espacio sin darme cuenta, hasta que reclamar pareciera exagerado o innecesario. Las invasiones se hicieron más frecuentes y más directas, afectando asuntos que siempre habían sido míos, desde documentos personales hasta decisiones laborales que alguien se permitía cuestionar sin conocer realmente mi esfuerzo. Frente a otras personas surgían opiniones disfrazadas de preocupación, observaciones sobre mi capacidad para sostenerme sola y dudas sembradas con calma, como si se tratara de hechos y no de suposiciones. Escuchar esas palabras en voz alta, dichas con tanta seguridad, comenzó a generar una incomodidad profunda que no sabía cómo detener sin empeorar las cosas. Cada vez que intentaba expresar lo que sentía o marcar un límite, la respuesta llegaba envuelta en un tono condescendiente, asegurando que estaba siendo demasiado sensible, que el estrés del divorcio me hacía ver problemas donde no existían y que todo se resolvería si dejaba de cuestionar tanto. Esa forma de hablar, repetida una y otra vez, fue desgastando mi seguridad y haciendo que dudara incluso de mis propias percepciones, como si confiar en mi intuición fuera un error. Aún así, algo dentro de mí se negaba a aceptar que todo fuera producto de mi imaginación. La situación se volvió todavía más pesada cuando una persona cercana comenzó a reforzar ese mismo discurso, repitiendo argumentos ajenos y justificando decisiones que claramente me afectaban. Sentir esa falta de apoyo dejó en evidencia que ya no se trataba solo de una dinámica individual, sino de un juego más amplio donde varios participaban, algunos por conveniencia y otros por simple comodidad. El aislamiento empezó a sentirse real, acompañado de la presión constante de adaptarme y callar para no generar más conflictos. Mientras tanto, las acciones seguían acumulándose, cambios en acuerdos que nunca se discutieron, límites borrados sin explicación y una sensación constante de estar siendo evaluada, como si alguien esperara el momento exacto en que cometiera un error para confirmar una idea que ya habían construido sobre mí. Esa vigilancia silenciosa, mezclada con críticas suaves pero persistentes, creó un ambiente donde cada paso debía pensarse 2 veces, y donde el cansancio emocional comenzó a pesar más que el enojo. El punto de quiebre llegó de manera inesperada, en un momento cotidiano que parecía no tener importancia, cuando escuché una conversación que no estaba destinada a mí y que reveló con claridad que nada de lo que estaba ocurriendo era casual. En esas palabras se escondía una estrategia, una intención de empujarme poco a poco hasta perder el control de mi propia vida, aprovechando la idea equivocada de que yo no tenía nada y no representaba una amenaza real. Comprender eso fue doloroso, pero también abrió mis ojos. Desde ese instante, cada gesto anterior cobró sentido y la duda dejó de existir, porque quedó claro que el sabotaje no era accidental, sino cuidadosamente planeado para desgastarme sin levantar sospechas. Aunque por fuera seguía actuando con calma, por dentro algo cambió de forma definitiva, entendiendo que ya no bastaba con resistir ni con esperar a que todo se acomodara solo, porque el conflicto había escalado demasiado y el silencio empezaba a jugar en mi contra. Después de días marcados por tensión constante y acciones que me dejaban exhausta, el ambiente cambió de manera repentina, como si alguien hubiera decidido bajar el volumen del conflicto sin avisar. Las miradas duras desaparecieron, los comentarios incómodos se detuvieron, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio dejó de sentirse amenazante. Esa calma inesperada llegó acompañada de gestos amables, palabras suaves y una actitud que buscaba transmitir normalidad, como si todo lo ocurrido antes hubiera sido un mal momento ya superado y no una serie de hechos que habían dejado huella. Las disculpas aparecieron sin profundizar demasiado, siempre envueltas en explicaciones vagas que evitaban asumir responsabilidades claras, frases que sonaban bien y promesas que parecían suficientes para cerrar el tema sin revisarlo a fondo. Se habló de estrés, de confusiones, de malos entendidos provocados por la situación del divorcio, y aunque algo dentro de mí desconfiaba, otra parte necesitaba creer que esa versión era posible. Después de tanto desgaste emocional, aceptar esa tregua resultaba tentador, casi un alivio. Durante 1 o 2 días, la convivencia se volvió sorprendentemente tranquila, con conversaciones normales,
respeto aparente y una sensación de estabilidad que hacía pensar que el conflicto había quedado atrás. Las decisiones dejaron de imponerse, los límites parecían respetarse y la presión constante desapareció, creando la ilusión de que todo podía reorganizarse sin más enfrentamientos. En esos momentos, la idea de volver a empezar desde un punto más sano parecía alcanzable, incluso razonable. A pesar de esa aparente mejora, la calma tenía algo extraño, una rigidez difícil de explicar, como si cada gesto amable estuviera medido y cada palabra hubiera sido ensayada. Nada era abiertamente incorrecto, pero tampoco se sentía completamente sincero. Esa sensación me mantenía alerta, aunque intentaba convencerme de que no todo debía analizarse con desconfianza, de que quizá era momento de soltar y dejar que las cosas siguieran su curso sin buscar problemas donde tal vez ya no existían. Con el paso de las horas, pequeños detalles comenzaron a romper esa ilusión, miradas que se desviaban al hablar de ciertos temas, silencios incómodos cuando surgían asuntos importantes y cambios sutiles en el tono de voz que delataban una tensión contenida. La amabilidad seguía presente, pero ya no fluía de manera natural, sino como una capa fina que apenas cubría algo más profundo. Esa contradicción empezó a inquietarme, recordándome que la paz real no se construye de la noche a la mañana, especialmente después de tanto daño acumulado. La tranquilidad duró lo suficiente como para bajar la guardia, pero no tanto como para borrar lo vivido, y justo cuando comenzaba a acostumbrarme a esa nueva dinámica, ciertos comportamientos regresaron de forma discreta. Comentarios que parecían inofensivos volvieron a surgir, decisiones pequeñas se tomaron sin avisar y la sensación de estar siendo observada regresó, confirmando que aquella calma no era más que una pausa estratégica. Nada explotó de inmediato, pero el ambiente empezó a tensarse otra vez, dejando claro que algo no encajaba. Entender que esa paz era frágil y temporal resultó más inquietante que el conflicto abierto, porque mostraba una intención clara de aparentar normalidad mientras se preparaba algo más. La experiencia previa me había enseñado que los cambios reales no llegan envueltos en promesas vagas ni en gestos repentinos, y esa certeza comenzó a tomar fuerza dentro de mí. Sin decir nada, empecé a observar con más atención, consciente de que aquella calma no era el final del problema, sino apenas el silencio antes de una nueva sacudida. La calma falsa no duró mucho y, cuando terminó, lo hizo de una manera que dejó claro que ya no se trataba de incomodidad ni de tensión silenciosa, sino de una agresión emocional directa que buscaba cansarme y doblarme. Los gestos amables desaparecieron sin explicación y fueron reemplazados por actitudes frías, órdenes disfrazadas de sugerencias y decisiones que afectaban mi vida diaria sin ningún intento de diálogo. Todo empezó a sentirse más pesado, como si cada día trajera una nueva prueba diseñada para empujarme un poco más hacia el límite. La humillación dejó de ser sutil y comenzó a mostrarse frente a otras personas, en reuniones donde comentarios aparentemente inocentes se transformaban en burlas veladas sobre mi situación, mis ingresos y mi capacidad para seguir adelante sola. Escuchar risas incómodas y miradas de lástima alrededor me hizo entender que el objetivo ya no era solo controlarme, sino exponerme, hacerme sentir pequeña y dejar claro quién tenía el poder en ese momento. Intenté responder con calma, pero cada palabra era interrumpida o minimizada, como si mi voz hubiera perdido valor. La invasión se volvió extrema cuando se tomaron decisiones que afectaban directamente mi espacio y mi seguridad, cambios impuestos sin consultarme, objetos movidos o desaparecidos y límites cruzados con total naturalidad. De pronto, mi casa dejó de sentirse como un refugio y comenzó a parecer un lugar donde debía justificar cada movimiento. Cualquier intento de poner orden era recibido con reproches, acusaciones de exagerar y advertencias disfrazadas de preocupación, creando un ambiente donde reaccionar se volvía casi imposible sin quedar mal. El dinero apareció como un tema constante y opresivo, no desde una conversación abierta, sino desde insinuaciones y presiones que buscaban recordarme que dependía de decisiones ajenas. Comentarios sobre gastos, cuentas y futuras responsabilidades se lanzaban como recordatorios de una supuesta fragilidad, reforzando la idea de que yo no estaba en posición de exigir nada. Esa estrategia comenzó a afectar no solo mi tranquilidad, sino también mi confianza, porque cada día se insistía más en que mis recursos no eran suficientes y que cualquier error tendría consecuencias graves. Cuando intenté reaccionar con firmeza y expresar que ciertas situaciones no eran aceptables, la respuesta fue inmediata y contundente, silencios largos, miradas duras y una actitud que buscaba callarme sin necesidad de gritar. La sensación de estar siendo castigada por intentar defenderme se volvió evidente, y con ella llegó el miedo a empeorar las cosas si insistía. Esa dinámica cruel, basada en hacerme sentir culpable por incomodarme,
empezó a erosionar mi estabilidad emocional de manera profunda. La presión aumentó todavía más cuando apareció la idea de cambiar acuerdos importantes sin mi consentimiento, como si mi opinión ya no fuera necesaria para definir el rumbo de mi propia vida. Escuchar planes que me afectaban directamente, dichos con total seguridad y sin consultarme, fue uno de los golpes más duros, porque confirmó que alguien se sentía con derecho a decidir por mí. Ese momento marcó una línea clara entre el conflicto previo y esta nueva etapa, donde la agresión ya no se ocultaba. El intento de expulsarme emocionalmente de mi propio entorno se volvió evidente, con frases que sugerían que yo estaba de más, que mi presencia incomodaba y que lo mejor sería adaptarme o irme. Cada una de esas palabras, dichas sin levantar la voz, tenía un peso enorme, porque apuntaban directamente a mi sentido de pertenencia y a la seguridad que había construido durante años. Aguantar esa carga diaria se volvió agotador, y el cansancio comenzó a mezclarse con una rabia contenida que no sabía cómo liberar. El punto más doloroso llegó cuando entendí que cualquier reacción mía sería usada en mi contra, porque el relato ya estaba preparado para presentarme como conflictiva, inestable o agradecida de más. Esa certeza me dejó paralizada por momentos, obligándome a medir cada gesto y cada palabra, mientras por dentro crecía la sensación de estar atrapada en una situación diseñada para hacerme perder. La crueldad no estaba solo en las acciones, sino en la forma calculada de provocarme sin dejar pruebas claras. El hallazgo que cambió todo apareció casi por accidente, una señal pequeña pero contundente que reveló hasta qué punto se habían cruzado límites importantes. No fue algo espectacular, sino un detalle escondido, un objeto fuera de lugar y una información que no debía estar ahí, pero que confirmaba que las invasiones no eran impulsivas, sino planeadas. Ese descubrimiento encendió una alerta definitiva, porque mostró que el daño podía ir más lejos si no hacía algo pronto. A partir de ese momento, la situación dejó de ser solo dolorosa y se volvió peligrosa a nivel emocional y personal, obligándome a aceptar que ya no bastaba con soportar ni con esperar a que la crueldad se detuviera sola. Aunque por fuera seguía actuando con cautela, por dentro comencé a entender que había llegado a un punto sin retorno, donde la única opción real era dejar de reaccionar y empezar a pensar con claridad en cómo protegerme y recuperar el control que me estaban quitando poco a poco. Después de ese hallazgo, algo dentro de mí cambió de forma definitiva, no de manera explosiva ni visible, sino como una claridad incómoda que no se puede ignorar una vez que aparece. Durante días había intentado justificar lo que pasaba, buscar explicaciones suaves y convencerme de que todo era consecuencia del estrés del divorcio, pero esa idea se rompió por completo cuando entendí que nada estaba ocurriendo por accidente y que cada movimiento tenía una intención clara. Aceptar esa verdad dolió más que cualquier humillación previa, porque significaba reconocer que la persona con la que había compartido mi vida estaba dispuesta a empujarme al límite con tal de mantener una ventaja que creía asegurada. La sensación de engaño fue profunda y silenciosa, acompañada de una mezcla de tristeza y lucidez que me dejó sin ganas de reaccionar de inmediato. Ya no se trataba solo de maltrato emocional ni de control disfrazado, sino de una estrategia diseñada para desgastarme, hacerme dudar y empujarme a tomar decisiones precipitadas que me dejarían en desventaja. Comprender eso me obligó a detenerme y mirar todo con otros ojos, revisando mentalmente cada escena reciente y encontrando patrones que antes no había querido ver. En ese proceso de claridad dolorosa, apareció una pregunta inevitable que me acompañó durante horas: ¿qué pasaría si seguía reaccionando como hasta ahora y permitiendo que marcaran el ritmo de mi vida? La respuesta fue tan evidente como aterradora, porque entendí que cualquier impulso mío sería usado en mi contra y que la imagen de fragilidad que habían construido solo se reforzaría si seguía defendiendo mis límites de la misma manera. Ese pensamiento marcó el inicio de un cambio interno que nadie más pudo notar en ese momento. Por primera vez desde la firma del divorcio, dejé de sentirme solo víctima de lo que estaba pasando y empecé a reconocer la necesidad de protegerme con cabeza fría. La rabia seguía ahí, igual que el dolor, pero ya no dirigían mis decisiones. En lugar de confrontar, opté por observar, escuchar y guardar silencio de una forma distinta, no por miedo, sino por estrategia. Cada palabra ajena comenzó a registrarse con más atención, cada acción fue analizada sin reaccionar de inmediato y cada gesto dejó de pasar desapercibido. Esa nueva actitud no trajo alivio inmediato, pero sí una sensación extraña de control interno que no había sentido en semanas. Entender que no todo debía responderse en el momento me dio espacio para pensar con claridad y evaluar mis opciones reales. Poco a poco, la idea de que estaba completamente sola empezó a desmoronarse, porque comprendí que existían caminos legales, recursos y personas que podían ayudarme si actuaba con cuidado y sin precipitación.
La verdadera virada ocurrió cuando acepté, sin excusas, que la intención del otro lado no era dialogar ni buscar acuerdos justos, sino asegurar que yo saliera perdiendo. Ese reconocimiento fue duro, pero necesario, porque eliminó cualquier esperanza falsa y me permitió ver la situación tal como era. A partir de ese instante, la confusión desapareció y fue reemplazada por una determinación silenciosa que no necesitaba demostrarse con palabras. Frente al espejo, por primera vez en mucho tiempo, no vi a alguien derrotada, sino a una mujer cansada, sí, pero consciente de que seguir reaccionando desde el dolor solo beneficiaría a quien me subestimaba. Esa imagen marcó un antes y un después, porque dejó claro que la única manera de recuperar el control era dejar de explicar mis decisiones y empezar a tomarlas con discreción y firmeza. Desde ese momento, una frase se instaló en mi mente con una claridad que no había sentido antes y que marcó el cierre de esa etapa de confusión. A partir de aquí, nada volverá a ser igual. No porque el conflicto hubiera terminado, sino porque yo ya no iba a enfrentar lo que venía desde la misma posición, ni con los mismos errores, ni con el mismo silencio ingenuo que había permitido que todo escalara hasta ese punto. Después de esa claridad interna, llegó una etapa todavía más dura, porque no solo tuve que lidiar con la presión directa, sino con la sensación de que el entorno comenzaba a cerrarse a mi alrededor. Personas que antes se mantenían neutrales empezaron a tomar distancia, algunas por incomodidad y otras por conveniencia, como si apoyar abiertamente mi versión implicara un costo que no estaban dispuestas a asumir. Esa falta de respaldo no llegó de golpe, sino en pequeñas ausencias, mensajes que dejaban de responderse y silencios que se alargaban más de lo normal. Las conversaciones cambiaron de tono, y, sin decirlo abiertamente, comenzaron a sugerir que lo mejor era no hacer ruido, adaptarme y aceptar lo que estaba pasando para evitar problemas mayores. Escuchar consejos que minimizaban mi experiencia fue especialmente doloroso, porque venían de personas que conocían parte de la historia y aún así preferían una versión más cómoda. Poco a poco, la narrativa empezó a girar en mi contra, presentándome como alguien que exageraba, que no sabía soltar y que estaba complicando una situación que, según otros, podía resolverse con paciencia. La soledad emocional se volvió más pesada cuando entendí que incluso quienes decían quererme evitaban involucrarse, usando frases suaves que en el fondo me dejaban sola frente al conflicto. Esa sensación de abandono no fue escandalosa, sino silenciosa y constante, como una presión que no se ve, pero se siente todo el tiempo. Aún así, traté de mantenerme firme, recordando la claridad que había ganado y evitando caer en discusiones que solo servirían para desgastarme más. El cansancio empezó a acumularse cuando, además de enfrentar la situación principal, tuve que soportar miradas de juicio y comentarios indirectos que reforzaban la idea de que yo era parte del problema. Cada encuentro social se volvió incómodo, cada llamada una posible fuente de tensión, porque nunca sabía qué versión me encontraría del otro lado. Esa incertidumbre constante comenzó a afectar mi descanso, mi concentración y mi ánimo, llevándome a momentos de duda que aparecían cuando menos lo esperaba. En medio de esa presión, surgieron recuerdos y detalles que antes habían pasado desapercibidos, conversaciones antiguas, actitudes repetidas y pequeñas señales que ahora cobraban sentido. Esos fragmentos comenzaron a encajar, mostrando que la imagen que otros tenían de mí no se había formado de un día para otro, sino que había sido construida poco a poco. Reconocer eso dolió, pero también reforzó la idea de que no estaba imaginando nada y de que la sensación de estar en desventaja tenía una razón real. La carga emocional se intensificó cuando comprendí que pedir apoyo en ese momento podía volverse en mi contra, porque cualquier palabra mía sería reinterpretada y usada para confirmar una historia que ya circulaba. Esa conciencia me obligó a guardar aún más silencio hacia afuera, aunque por dentro el peso de todo se hacía cada vez más grande. La indignación crecía al mismo ritmo que la sensación de injusticia, creando una mezcla difícil de manejar sin desbordarme. Un día, en medio de esa confusión, apareció un detalle pequeño que cambió la forma en que veía la situación, algo encontrado casi por casualidad que confirmaba que ciertas versiones no coincidían con la realidad. No era una prueba definitiva, pero sí una señal clara de que había información oculta y de que alguien no estaba siendo honesto. Ese descubrimiento renovó mi determinación, porque demostró que, aunque el mundo pareciera estar en mi contra, la verdad seguía existiendo, incluso si aún no era visible para todos. Con esa certeza, la soledad dejó de sentirse como un castigo y empezó a verse como un espacio necesario para pensar con claridad. Aunque el abandono dolía, también me daba margen para observar sin interferencias y preparar lo que vendría después. Nada se resolvió en ese momento, pero quedó claro que esa etapa,
marcada por la presión externa y la incomprensión, era parte del camino hacia algo más grande, algo que todavía no estaba lista para revelar, pero que ya comenzaba a tomar forma en silencio. A partir de esa etapa entendí que mostrar fortaleza de frente solo provocaría más presión, así que tomé una decisión silenciosa que cambió por completo mi forma de moverme. Dejé de explicar, dejé de justificar y permití que la imagen de fragilidad siguiera su curso, no porque fuera real, sino porque resultaba útil. Fingir cansancio y confusión me dio espacio, y ese espacio se convirtió en tiempo para observar con calma, escuchar sin interrumpir y registrar detalles que antes se perdían entre el ruido. Mientras por fuera parecía aceptar las cosas tal como venían, por dentro comencé a ordenar información, fechas, comentarios y decisiones que no cuadraban. Cada conversación aportaba algo, cada cambio inesperado dejaba una pista y cada silencio decía más de lo que aparentaba. Sin levantar sospechas, empecé a guardar copias, a anotar horarios y a reconstruir escenas recientes con una claridad que no había tenido antes. Nada fue apresurado, porque entendí que la prisa solo beneficia a quien controla el ritmo. Buscar apoyo se volvió una tarea cuidadosa, limitada a pocas personas y a conversaciones discretas que no llamaran la atención. Hablar con alguien fuera del círculo cercano me permitió confirmar que ciertas situaciones no eran normales y que existían caminos claros para protegerme si actuaba con cabeza fría. Esa validación fue clave, porque reforzó la certeza de que no estaba exagerando y de que la estrategia que se estaba usando contra mí tenía un patrón reconocible. Al mismo tiempo, mantuve una actitud aparentemente dócil, aceptando cambios menores y evitando confrontaciones que pudieran levantar alarmas. Esa postura relajó la vigilancia sobre mí y generó una falsa sensación de control del otro lado, como si el conflicto ya estuviera resuelto y yo hubiera cedido definitivamente. Esa confianza ajena se convirtió en una ventaja, porque permitió que los errores empezaran a aparecer sin cuidado, decisiones mal tomadas, mensajes enviados sin precaución y movimientos que dejaban huella. La investigación silenciosa continuó sin prisa, conectando piezas que ahora encajaban con facilidad. Ciertas inconsistencias comenzaron a ser evidentes, promesas que no se cumplieron, versiones que cambiaban según el interlocutor y acciones que contradecían el discurso oficial. Cada contradicción fortalecía el plan interno que estaba construyendo, uno basado en hechos y no en reacciones emocionales. El error grave llegó cuando, confiados en que ya no representaba un problema, bajaron la guardia de forma evidente. Un descuido, una información compartida de más y una acción que dejó rastro confirmaron lo que necesitaba para avanzar. No celebré ni mostré sorpresa, porque entendí que ese momento debía pasar desapercibido para que el impacto real llegara después. Con todo eso en mente, seguí actuando como si nada hubiera cambiado, manteniendo la calma y la apariencia de debilidad que tanto tranquilizaba a quienes me subestimaban. Por dentro, sin embargo, el plan ya estaba en marcha, sólido y basado en pruebas, esperando el momento exacto para salir a la luz. Esa doble realidad, la que se veía y la que se preparaba en silencio, marcó el inicio de una etapa decisiva, donde cada paso tenía un propósito claro y donde el control comenzaba, por fin, a cambiar de manos. Llegó un punto en el que sostener dos realidades dejó de tener sentido y la calma fingida ya no era necesaria, porque los hechos estaban completos y el silencio había cumplido su función. Todo ocurrió en un entorno cotidiano, sin preparación visible ni advertencias previas, apoyado en la falsa seguridad de que yo seguiría aceptando cualquier versión sin cuestionarla. La conversación empezó de manera normal, casi cordial, pero desde los primeros minutos se notó que algo había cambiado, porque el control ya no estaba concentrado en un solo lado. Mientras hablaban con confianza, coloqué sobre la mesa la primera prueba sin dramatizar ni levantar la voz, solo datos claros acompañados de fechas que no admitían interpretaciones cómodas. La reacción fue inmediata, una pausa larga, seguida de intentos torpes por cambiar de tema, sonrisas nerviosas y explicaciones vagas que buscaban minimizar lo evidente. Ese silencio inicial confirmó que lo que había reunido tenía peso real y que ya no bastaba con desviar la conversación. Con calma, añadí más información, conectando hechos que durante semanas habían sido presentados como situaciones aisladas y mostrando cómo formaban parte de un mismo patrón. Cada detalle reducía el margen de maniobra del otro lado y la seguridad que antes parecía inquebrantable comenzó a fracturarse frente a una realidad imposible de sostener sin contradicciones. No fue necesario elevar el tono, porque la fuerza estaba en la coherencia de lo expuesto y en la imposibilidad de negarlo sin quedar expuestos. El intento de invertir la culpa apareció casi de inmediato,
recurriendo a la idea de que yo estaba exagerando y que todo se debía a confusiones acumuladas por el divorcio. Esa estrategia, que antes había funcionado, perdió efecto al enfrentarse con pruebas concretas que no dependían de emociones ni percepciones personales. La narrativa que me mostraba como alguien inestable se debilitó en cuestión de minutos, dejando un vacío incómodo que nadie supo llenar. La incomodidad se volvió visible a través de miradas esquivas, respuestas cortadas y una tensión que ya no podía ocultarse. Durante esos minutos, la sensación de poder que había sostenido la dinámica durante semanas se diluyó, revelando una vulnerabilidad que nunca antes se había mostrado. Ese cambio fue breve, pero suficiente para alterar por completo el equilibrio de la situación y dejar claro que algo se había roto. Sin gestos exagerados ni amenazas directas, dejé claro que conocía más de lo que imaginaban y que estaba preparada para avanzar si las cosas seguían por el mismo camino. La advertencia fue tranquila, basada en hechos y decisiones, no en impulsos ni emociones desbordadas. Esa postura generó un silencio distinto, más pesado, uno que indicaba que el mensaje había sido entendido sin necesidad de repetirlo. La conversación terminó sin acuerdos formales ni disculpas reales, pero con algo que no había existido antes, un límite claro que ya no podía ignorarse. Por primera vez desde el inicio del conflicto, la balanza se inclinó a mi favor, aunque fuera de manera momentánea, y el control dejó de ser absoluto del otro lado. Esa pequeña ruptura no resolvió todo, pero sí desmontó la sensación de impunidad que había permitido que la situación avanzara tanto. Después de ese encuentro, las actitudes cambiaron de inmediato, llamadas que buscaban suavizar lo ocurrido, mensajes que intentaban justificar errores y una preocupación evidente por lo que yo pudiera hacer a continuación. Esa reacción confirmó que el impacto había sido real y que la imagen de debilidad había quedado dañada. Aún así, era evidente que esa pérdida de control no sería aceptada sin respuesta. El alivio inicial dio paso a una atención más cuidadosa, porque estaba claro que el conflicto no había terminado y que la siguiente jugada sería más fría y calculada. Esa certeza no generó miedo, sino una calma distinta, basada en la claridad de haber recuperado algo esencial, la capacidad de decidir sin ser manipulada. Aunque el ambiente se volvió tenso, la sensación de estar completamente a la defensiva desapareció. Con ese enfrentamiento, la historia entró en una nueva etapa, una donde la verdad ya no podía ocultarse con facilidad y donde cada movimiento tendría consecuencias más visibles. La victoria no fue total ni definitiva, pero sí suficiente para demostrar que subestimarme había sido un error grave. Lo que vendría después sería más duro y más directo, porque cuando alguien siente que pierde control, rara vez se retira sin intentar recuperarlo. Después de ese enfrentamiento, el ambiente cambió de forma sutil pero peligrosa, porque la reacción ya no vino desde la confrontación directa, sino desde una frialdad calculada que buscaba recuperar el control sin dejar huellas evidentes. Las llamadas comenzaron a llegar con un tono distinto, más suave por fuera, pero cargado de mensajes implícitos que intentaban hacerme dudar de mis propias decisiones. Las palabras se eligieron con cuidado, apelando a la culpa, a la lástima y a una falsa preocupación que pretendía presentarse como diálogo. La estrategia se volvió emocional, con disculpas que no asumían responsabilidad y relatos diseñados para invertir la historia, colocándome en el papel de alguien rígida, poco empática y cerrada al entendimiento. Escuchar ese discurso resultó inquietante, no por su fuerza, sino por la calma con la que se decía, como si todo estuviera planeado para que cualquier reacción mía pareciera exagerada. Esa forma de manipulación buscaba aislarme otra vez, pero ahora usando un lenguaje más aceptable para los demás. La presión externa reapareció cuando algunas personas comenzaron a repetir versiones suavizadas del conflicto, sugiriendo que lo mejor era llegar a un acuerdo rápido y dejar atrás el problema. Esos comentarios no parecían casuales, porque coincidían con intentos constantes de acelerar decisiones que no me convenían. La sensación de urgencia fue creada de manera intencional, como si el tiempo jugara en mi contra y yo tuviera que ceder para evitar consecuencias mayores. Las amenazas no fueron abiertas, sino veladas, escondidas entre frases que hablaban de desgaste, costos y posibles complicaciones futuras. Ese lenguaje ambiguo tenía un objetivo claro: sembrar miedo sin dejar pruebas claras de intimidación. Entender esa dinámica me obligó a mantener la calma y a no responder desde la emoción, porque cualquier palabra impulsiva podría ser usada para reforzar la narrativa que estaban construyendo. Mientras tanto, surgieron intentos de contacto inesperados, mensajes enviados en horarios extraños y propuestas que parecían conciliadoras, pero que en el fondo buscaban obtener información o provocar una reacción.
Cada movimiento estaba diseñado para medir hasta dónde podían empujar sin que yo rompiera el silencio estratégico. Esa insistencia confirmó que el control perdido seguía siendo una preocupación real del otro lado. La manipulación alcanzó otro nivel cuando apareció el llanto falso, cargado de frases que intentaban despertar compasión y hacerme sentir responsable del conflicto. Escuchar eso fue incómodo, porque tocaba fibras sensibles, pero también dejaba claro que la estrategia había cambiado por completo. Pasar de la soberbia a la victimización fue un giro evidente, pensado para confundir y recuperar apoyo externo. A pesar de todo, mantuve la misma postura firme y discreta, sin confrontar ni justificarme, limitándome a escuchar y a registrar cada intento de presión. Esa decisión, lejos de calmar la situación, intensificó la respuesta, porque la falta de reacción rompía el guión esperado. La frialdad ajena comenzó a mostrar grietas, dejando escapar contradicciones que antes se cuidaban más. El descubrimiento más grave llegó cuando una información nueva salió a la luz, algo que no debía conocerse y que revelaba un nivel de engaño mayor al que había imaginado. Ese dato, encontrado casi por accidente, cambió la dimensión del conflicto, porque confirmó que el contraataque no buscaba resolver nada, sino ganar tiempo y ocultar algo más serio. Comprender eso reforzó la necesidad de avanzar con aún más cautela. Con esa nueva claridad, quedó claro que la situación había entrado en una fase peligrosa, donde la manipulación emocional y las amenazas veladas podían escalar rápidamente. Lejos de intimidarme, ese momento me dio una certeza definitiva: ya no había espacio para retrocesos ni acuerdos superficiales. Lo que venía después exigiría una respuesta firme y respaldada por pruebas, porque el intento de recuperar el control había cruzado límites que ya no podían ignorarse. Todo se definió el día en que dejé de escuchar promesas y versiones acomodadas para poner sobre la mesa aquello que nadie esperaba que yo tuviera. No hubo anuncio previo ni dramatismo innecesario, porque entendí que la verdad no necesita adornos cuando está bien sostenida. La reunión ocurrió en un contexto formal, con personas que no formaban parte del juego emocional y que no tenían interés en proteger a nadie, solo en revisar hechos claros. Desde el inicio se notó que la seguridad del otro lado ya no era la misma, porque la estrategia basada en presión y confusión no funciona cuando hay testigos preparados para escuchar. Mientras avanzaba la conversación, presenté cada elemento con calma: documentos, registros y pruebas reunidas con paciencia durante semanas, sin levantar la voz y sin entrar en provocaciones. Cada intento de interrumpir fue contenido por el propio peso de la información, y cada versión alternativa se fue cayendo al contrastarse con fechas y acciones que no coincidían. La narrativa que durante tanto tiempo había buscado pintarme como débil se desmoronó frente a personas que solo veían hechos, no emociones. La tensión aumentó cuando quedó claro que ya no se trataba de un malentendido ni de una discusión privada, sino de conductas sostenidas en el tiempo con consecuencias reales. Las miradas esquivas regresaron, pero esta vez no encontraron salida, porque las pruebas hablaban por sí solas. La manipulación emocional intentó aparecer una última vez, mezclando disculpas tardías con explicaciones confusas, pero ya no tuvo espacio, porque el foco estaba puesto en lo ocurrido y no en cómo se sentían quienes habían causado el daño. En ese momento sentí algo distinto, no euforia ni deseo de venganza, sino una calma profunda al ver que la verdad finalmente tenía un lugar donde sostenerse. Cada palabra dicha fue respaldada, cada dato confirmado y cada intento de minimizar la situación quedó expuesto. La imagen de control que durante tanto tiempo había dominado la relación se rompió frente a personas que no podían ser manipuladas con silencios ni con culpas. La reacción fue dura y evidente, porque perder el control de la historia dejó al descubierto una fragilidad que nunca se había mostrado. Las justificaciones se volvieron torpes, las explicaciones se contradijeron entre sí y la presión que antes se ejercía sobre mí cambió de dirección. Por primera vez, la incomodidad no estaba de mi lado, y esa inversión del peso emocional marcó el cierre de una etapa larga y agotadora. La resolución no llegó en forma de gritos ni escenas exageradas, sino como una serie de decisiones claras que pusieron límites definitivos. Consecuencias reales fueron establecidas, acuerdos revisados y responsabilidades asignadas sin espacio para interpretaciones ambiguas. Escuchar esas determinaciones fue liberador, no porque borraran el pasado, sino porque confirmaban que todo lo vivido había tenido sentido y que resistir en silencio no había sido en vano. Al salir de ese lugar, el mundo no se volvió perfecto ni desaparecieron de golpe las heridas, pero algo esencial había cambiado. La sensación de estar atrapada se desvaneció y fue reemplazada por una certeza firme: ya no dependía de versiones ajenas ni de permisos para seguir adelante.
La justicia no siempre grita, a veces simplemente ordena las cosas en su lugar, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Esa confrontación cerró definitivamente el ciclo de manipulación y dejó claro que subestimarme había sido el error más grave. No hubo necesidad de humillar ni de devolver el daño con daño, porque ver la verdad expuesta fue suficiente. En ese instante entendí que el poder real no está en dominar a otros, sino en sostenerse de pie cuando todo parecía diseñado para derrumbarte. El cierre de todo ese proceso no llegó como un momento único ni como una escena definitiva, sino como una serie de decisiones claras que comenzaron a ordenar una vida que había permanecido en pausa durante demasiado tiempo. La sensación de caos fue dando paso a una estructura nueva, más sencilla y más honesta, donde cada elección tenía un propósito distinto, ya no para complacer ni para evitar conflictos, sino para recuperar estabilidad y tranquilidad. Ajustar prioridades se volvió necesario, y hacerlo sin culpa fue parte esencial de esa etapa. Los cambios más visibles aparecieron en lo cotidiano, en la forma de manejar el dinero, en la manera de organizar el tiempo y en la libertad de tomar decisiones sin miedo a represalias emocionales. Cada pequeño avance confirmó que la independencia no es solo económica, sino también mental, y que recuperar el control sobre la propia rutina tiene un impacto profundo en la seguridad personal. Esa autonomía recién descubierta trajo una calma distinta, silenciosa, que no dependía de la aprobación de nadie. Las reacciones alrededor fueron diversas y, en muchos casos, reveladoras. Algunas personas se acercaron con respeto, otras eligieron mantenerse al margen y unas más simplemente se alejaron sin dar explicaciones. Lejos de generar tristeza, esa depuración natural permitió entender quién podía acompañar este nuevo capítulo sin cuestionar ni minimizar lo vivido. Aceptar esas ausencias resultó liberador, porque dejó espacio para relaciones más sanas y para una convivencia basada en límites claros. Las consecuencias para quien había ejercido control no se manifestaron en grandes escándalos ni en humillaciones públicas, pero sí en pérdidas concretas que modificaron de manera definitiva la dinámica de poder. La imagen que se había sostenido durante años comenzó a resquebrajarse frente a la realidad, y con ella cayó una autoridad que parecía intocable. Observar ese proceso desde fuera, sin necesidad de intervenir, confirmó que la justicia no siempre necesita ruido para ser efectiva. Con el paso de las semanas, la rutina empezó a sentirse distinta, no perfecta, pero sí más ligera. Actividades simples recuperaron sentido, trabajar sin tensión constante, descansar sin sobresaltos y tomar decisiones sin justificar cada paso. Esa normalidad, tan subestimada durante años, se convirtió en uno de los logros más valiosos, porque representaba la ausencia de miedo y la presencia de paz real. La relación conmigo misma también cambió de manera profunda. Mirarme al espejo dejó de ser un ejercicio cargado de reproches y pasó a ser un acto de reconocimiento, no desde el orgullo, sino desde la aceptación de haber atravesado algo difícil sin perder la dignidad. La tristeza no desapareció por completo, pero dejó de ocupar el centro de todo, permitiendo que una calma discreta se instalara sin necesidad de explicaciones. Cerrar esta etapa no significó olvidar ni minimizar lo ocurrido, sino integrar la experiencia como parte de una historia más amplia. Entender que sobrevivir no siempre implica salir ilesa, pero sí salir consciente, fue una de las lecciones más importantes. La fortaleza real no apareció en el momento de la confrontación, sino en la constancia de reconstruir una vida propia sin rencor ni dependencia. Al final, la verdadera resolución no estuvo en ganar o perder frente a otros, sino en recuperar la capacidad de decidir sin miedo y de vivir sin sentir que alguien más controla el rumbo. Ese fue el cierre auténtico, uno silencioso pero firme, basado en la certeza interna de no volver a permitir que el desprecio ajeno definiera mi valor ni mi futuro. Un año más tarde, la vida se veía distinta, no porque todo fuera perfecto, sino porque el orden había regresado de una forma que antes parecía imposible. El ruido quedó atrás, las decisiones se tomaban con calma y la rutina ya no estaba marcada por el miedo ni por la necesidad de demostrar nada. Cada día transcurría con una certeza nueva, la de haber recuperado algo que nunca debió ponerse en duda. El pasado no desapareció, pero dejó de doler como antes, transformándose en una referencia silenciosa que recordaba hasta dónde se puede llegar cuando se confunde el amor con control y la confianza con dependencia. Mirar hacia atrás ya no provocaba rabia ni tristeza, sino una comprensión más madura de todo lo aprendido en el camino. La mayor lección fue clara y sencilla: cuando alguien te subestima creyendo que no tienes nada, casi siempre es porque no se tomó el tiempo de mirar bien. El verdadero poder no siempre se muestra, a veces se construye en silencio, con paciencia,
con límites firmes y con la decisión de no reaccionar desde el dolor. Esperar el momento correcto puede cambiarlo todo. Para quien escucha esta historia y se reconoce en ella, queda un mensaje directo: no hay que gritar para ser fuerte ni pelear para recuperar el control. Conservar la dignidad, pensar con claridad y actuar con estrategia puede ser más efectivo que cualquier enfrentamiento impulsivo. Nadie tiene derecho a borrar tu valor ni a decidir por ti. Hoy, la tranquilidad no depende de nadie más y el futuro se construye desde un lugar propio, sin miedo a perder lo que ya no define quién soy. La historia comenzó con una risa de desprecio y terminó con una certeza firme: subestimar a alguien puede ser el error más caro, pero levantarse con dignidad siempre será la mayor victoria.